Señor, dejando todas las cosas, Padre, que nos quitan de concentrarnos en tu presencia, Señor, y pidiendo, Padre, que tú nos perdones por alguna cosa que hayamos hecho que no sea de tu agrado, Padre, para que estas oraciones lleguen en olor grato delante de tu presencia. Te pedimos muy especialmente por la familia pastoral, Señor, para que tú los sigas guardando, protegiendo, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque tú los cuidas y tú los proteges en todo momento, Señor. Que tú siempre impartes una bendición especial sobre ellos, Señor, que siempre tengan esa sabiduría, Padre, para poder dirigir tu grey. Y también te pedimos muy especialmente por nuestro hermanito Rubén Prats, Señor, tú lo conoces a él. Señor, no nos hemos olvidado de él, Señor, siempre lo tenemos en nuestra mente, Padre, sabiendo que tú, Señor, eres el que lo cuidas, eres el que estás con él, el que lo protege, Señor, el que lo levanta, Señor, y el que de igual manera él te sirve, Señor, en todo momento. Gracias por él, síguelo cuidando, Padre, y que confiando en tu infinita misericordia, que algún día nosotros podamos compartir con él un tiempo no muy lejano. Te pedimos también esta noche por los enfermos de nuestra iglesia. Te estamos pidiendo, Señor, por nuestra hermanita Erundina, Señor, esperando, Señor, que ella esté completamente sana de su dolencia, de su quebranto, Padre, que tú la restablezcas prontamente, Señor, para poder verla, Señor, en los estudios bíblicos, Señor, en la prédica, Señor, que podamos gozarnos, Señor, con ella. Gracias por su familia. También te estoy pidiendo por nuestra hermanita Alba, Señor, gracias por su vida. Síguela cuidando, mira sus rodillas, Señor, sus quebrantos, Señor, que tú seas el ángel guardián, que tú seas su compañía, su fiel amigo, tú seas todo en su vida, Señor. Que tú siempre la estés protegiendo. Mira que mañana ella se va a poner esta vacuna, Señor, que tú vayas con ella, Señor, y que tú estés en todo momento y que ella pueda salir prontamente de esta vacuna que se tiene que poner, Señor, y que pueda ser fortalecida cada día más y más. Te pido también por Lisbeth, Señor, pasa tu mano sanadora sobre ella, Señor. Tú sabes sus dolencias, Padre, tú sabes sus dificultades, allégate a ella, Señor, y también que ella siga mejorando, Señor, de sus dolencias. De igual manera te pido por nuestra hermanita Rita, Señor, ayúdala en todo momento. Gracias porque ella te ama, ella siempre busca de ti, Señor. Bendice a su familia, Señor, y bendícela en todo momento. Te pedimos también por el hermanito Marcelo, Señor. Hermanito Marcelo, que lo van a operar de su vista, Señor, de sus ojos, Señor. Permite, Padre, que tú estés ahí en esa operación, Señor, que tú seas el médico por excelencia, que tú los restablezcas, que tú los levantes, Señor, y que Él pueda dar testimonio de las grandes cosas que tú haces y que vas a hacer en su vida. También te pedimos, Señor, por el presidente de este país, Señor, para que tú lo uses, que tú lo inquietes, Padre, a que él se acerque más a ti, Padre, que él pueda poner este gobierno, Señor, en tus manos, Señor, que tú seas el que controle, Padre, todas las cosas que se van a hacer, Señor, que haya cambios, que sean cambios para el engrandecimiento de tu reino, Señor, que podamos cada día ser siempre fieles servidores tuyos, Señor, que todos los que están en todos los eh, esos departamentos que tienen que tomar decisiones, que sean unas sabias decisiones, Señor. Porque sabemos que tú eres el que pones reyes y el que tú quitas reyes, pones presidente, quitas presidente, Señor. Tú estás en control de todo, Señor. Mira las vacunas, Señor, que están siendo disponibles para muchas personas, Señor, que puedan ser sabemos que esto es una bendición, Padre, que tú pones en las manos de nosotros, Padre, para que podamos hacer un mundo mejor, que se pueda esta epidemia a expandir, Señor, y que podamos nosotros congregarnos, podamos nosotros hacer muchas cosas que anteriormente hacíamos y que podamos darnos ese abrazo, esa compañía que teníamos con cada uno de nuestros hermanos y con nuestros familiares, Señor. Síguenos protegiendo en este momento. Gracias por nuestra salud. También te estoy pidiendo también por Jasmine, tú la conoces a ella, Señor. Tú sabes que ella necesita un trabajo, Señor, provéele de trabajo, Señor, que ella pueda
conseguir, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido también por la reunión de las damas Dorcas. Vamos a tener el día 13 de marzo, que va a ser de gran bendición. Nos vamos a gozar, Señor, ese día, Padre. Permite que cada una de las hermanas estén preparadas, Señor, con sus mentes y sus corazones para poder gozarse en tus cosas, Señor. Y también te pido por todos los diáconos de nuestra iglesia, por los niños, por los jóvenes, por las damas de nuestra iglesia, cada uno de los caballeros, Señor, tú los conoces, Padre, una bendición especial por cada uno. Y en esta noche, Padre, yo te pido por nuestro hermano Miguel Ángel Vázquez para que tú a él lo sigas usando de una manera especial en este estudio bíblico y que nosotros podamos aprender de tu palabra cada día más, porque todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Amén. No quiero verte de lejos, no quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. No tengo falta de nada si tú estás aquí. Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Ay, 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 ay. 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 Muy bien. Entonces tenemos al hermano Miguel con nosotros. Muy buenas noches, mis hermanos, amados y queridos y los extrañados de la iglesia de Bautista de Boca Ratón, hispana. Un placer estar con ustedes una vez más. Una gran bendición a cada uno de nosotros de parte del Señor que nos permite reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Hoy continuamos con el libro de Mateo. Vamos a ir a una historia de la Biblia en que muchos de ustedes ya la conocen, ¿okay? Que es la multiplicación de los panes y los peces. Y les voy a decir de que preparándome para la clase en los últimos 3 días, escribí muchas notas, tantas notas que si me
pudiera examinarlas todas, cada una, nos quedamos hasta medianoche porque eso era demasiado. Hay una gran profundidad en todos estos versículos de las historias, la historia que ya ustedes saben. Y vamos a ir voy a enfocarme solamente en lo más importante para para aprovechar bien el tiempo. Pero mientras tanto, por favor, me vayan buscando alguien. Esta historia de Jesús está en los 4 evangelios, así que vamos a ir a los 4 evangelios. Y alguien que busque Marcos 6, del 30 al 44. Alguien, por favor, vaya buscando Lucas 9, del 10 al 17. Y alguien que vaya buscando Juan, capítulo 6, del 1 al 14. Voy a repetir. Marcos, capítulo 6, 30 al 44. Lucas 9, del 10 al 17. Y Juan 6, 1 al 14. Es una gran oportunidad de poder ir a los 4 evangelios. Esto quiere decir 4 testimonios. Aciertan exactamente lo que ocurrió en aquel día. Y pues es un gran testimonio de parte de los apóstoles que escribieron y los discípulos que escribieron estos evangelios por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo siempre. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna idea de cuál fue el primer evangelio escrito? ¿Cuál de los 4 libros fue escrito primero? No fue Marcos. Marcos, correcto. Muy bien. ¿Cuál fue el último? Juan. No es Juan. Juan es ¿Cuál es la diferencia de años entre uno y el otro? Ahí nomás. muchos años. Búscalo mejor. ¿Okay? Son varios años. Muchos años. Muchos años. Exacto, muchos años. ¿Okay? El Evangelio de Juan salió casi al mismo tiempo de las cartas de Juan y casi al mismo tiempo del libro de Revelaciones. ¿Ok? Esto ocurrió cuando Juan ya estaba bastante viejito y en la isla de Patmos. ¿Ok? Pero busquen el número ahí. ¿Colecciono la tarea o no? ¿Alguien encontró Esfuérzate y sé valiente? ¿Cuántas veces? Sí. Isaías, Josué. Bastante, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no se preocupen, no tienen que darme un número específico, pero vieron que está por todas partes la Biblia, ¿verdad? En las 18 casos dice 18. Uh-huh. En muchos libros de la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Jehová habla, Cristo habla, esfuérzate y sé valiente. Los apóstoles también hablan, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Algo de esto vamos a ver en lo que ocurre aquí. Pero vamos a leer primero los evangelios, ¿ok? Así que yo empiezo con Mateo, que es lo que vamos a leer. Y que el que esté listo con Marcos me siga, el que esté listo con Lucas me siga y el que esté listo con Juan me siga, ¿ok? Yo voy a empezar con Mateo. La palabra de Dios dice así. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Que alguien, por favor, me lea Marcos 6, del 30 al 40. Ok. Marcos 6, del 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el 40? Sí, al 44, hasta el 44. Ok. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y se recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Gracias, mi hermana. ¿Quién tiene Lucas? Lucas 6. 9. Lucas 6. 9. A Lucas. 9. No me dijo Lucas. Lucas 6. Es Lucas 9. 9. Del 10 al 17. Del 10 al 17. Unos decían, él es, y otros a él se parece. No, no es. No. No, Juan. Esto es Juan. Sorry. Esto es Juan. Ok, Lucas 9. Juan 6. Ok. Bueno, empiece con Juan, mi hermana. Ok. Lea Juan 6. Juan 6. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces.
y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, a los que había comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta y que había de venir al mundo. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. ¿Quién tiene Lucas? Lucas 9, del 10 al 17, dice así la palabra del Señor. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Qué bonita historia. Es una historia que todo el mundo conoce, pero lo más bello es cuando leemos los 4 evangelios y vemos detalles que no hay en el otro para poder capturar exactamente todo lo que estaba ocurriendo. Vemos que el Señor sabía lo que iba a hacer. Él sabía. Pero vemos también que el Señor les dice a ellos, ustedes, denle de comer. Les voy a recordar algo relacionado con esta historia que a veces no le ponen mucha relación. Mis hermanos, esto está relacionado con el escape de Egipto en el desierto, cuando Dios dio el maná que vino del cielo. Porque lo mismo le dijeron a Moisés, nos trajiste al desierto a morir porque no tenemos que comer. ¿Y qué le dijo Jehová a Moisés? Que él moviera la basta y que empezó a caer maná del cielo. Los cubrió, los protegió y los alimentó. Y no solamente maná, sino también codornices. El Señor vuelve a hacer ese gran milagro con 5,000 hombres aquí. Y no solamente eran los 5,000 hombres. ¿Qué dice parte de los evangelios? Sin contar las mujeres y los niños. Los niños. Ok, entonces si contamos, digamos que todos tenían mujer, entonces ya no son 5,000. ¿Cuántos son? 10,000. Okay. Digamos de que cada uno tenía por lo menos 2 hijos. ¿Cuántos vamos? Otro 10,000, son 20,000. ¿Y qué dice la palabra? ¿Todos fueron saciados? Sí. Uh-huh. Y sobró. Y sobró.
Otra historia que se relaciona con esto, mis hermanos, es la historia del profeta Elías cuando no llovía y fue encontrado en su camino por la viuda. Y le pidió a la viuda que le cociera un pan. Y la viuda le dijo, tengo este puñado de harina y esta poquita de aceite, te la cocinaré a ti, la iba a comer para mí y mi hijo y tirarnos a morir. Porque no había llovido, entonces no había cosecha, no había nada, es todo lo que había. Y ella, al obedecer al profeta, el profeta le dijo, nunca te faltará ni harina ni aceite hasta que vuelva a llover. Y así fue. La escritura lo dice bien claro. Así fue. Nunca le faltó a la viuda ni harina en ese envase de harina, ni aceite en su botella de aceite, estoy tratando de buscar la palabra, vasija. Sí. Y no le faltó. Lo que hemos aprendido de la historia es más la misericordia y la misericordia y el amor de Dios por las personas. Sabemos que les suplió la necesidad física de alimentarse. La palabra dice bien claro que se compadeció. Entonces voy a concentrarme nada más en Mateo. Solamente quería que vieran ustedes todo el panorama de los cuatro evangelios, las cosas que están añadidas y que cumplen en completud la historia cómo se realizó. Vamos a ver la duda de los que ya habían visto a Jesús hacer varios milagros, pero aún seguían en duda. Vamos a ver que nosotros tenemos mucha relación con nuestros discípulos, a pesar de que el Señor nos bendice día tras día. Y a veces caminamos con duda. Vamos a ver la diferencia de lo que significa la racionalización del hombre comparado con la racionalización de Dios. Perdón, se me atracó la lengua ahí. La lógica nuestra no es la lógica de Dios, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, mis maneras son tus maneras. Nada de que nosotros podamos entender que sea lógico para nosotros es lógico para Dios. Es más, prueba bajo prueba y en nuestra vida, en nuestro camino cristiano, y todos los pastores y todas las personas que te hayan podido dar testimonio de que la lógica humana no funciona con Dios y que la lógica de Dios cuando se manifiesta nos saca fuera de foco y no podemos entender y lo único que nos queda es adorar. Y aquel que no quiera adorar, pues bueno, quiere más evidencia. ¿Por qué les digo esto? Porque a través de toda la Biblia, todos los hombres y mujeres manifestados en las historias de toda la Biblia, el único sin pecado y puro es Jesús. El resto tiene una grande tira de defectos, pero sin embargo, el Señor los utilizó y supo bien a quién utilizar. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes elegirían a un pastor de su iglesia, a un asesino y tartamudo? ¿Elegirían a un pastor de su iglesia, a un adúltero? ¿Elegirían a un pastor de su iglesia, a un mentiroso? En nuestra lógica, diríamos no. Pero si ustedes ven en toda la Biblia, ¿quién fue un asesino y tartamudo? Moisés. Moisés.
¿Quién fue un adúltero? David. ¿Quién fue un cruel? Salomón. Y Saúl. Recaudador de impuestos. ¿Okay? ¿Quién fue el ladrón? ¿Quién fue un ladrón? El recaudador de impuestos. Saqueo. Saqueo. Y vemos una y otra vez que estos hombres fueron utilizados por el Señor. Les regaló el Espíritu Santo para escribir lo que estamos leyendo. La lógica humana no tiene nada que ver con la lógica de Dios. ¿No tienes trabajo? ¿No tienes ingreso? Y conozco a hermanos en la iglesia, no tienen trabajo, no tienen ingreso, pero hicieron un tremendo banquete, invitaron a toda la iglesia. Y el Señor les multiplicó. De eso yo lo vi, yo digo y doy testimonio. Les multiplicó, y no solamente eso, sino les dio unas tremendas bendiciones que yo me quedé perplejo, no podía creer tremendas bendiciones. Pero primero es el paso de fe. Versículo 13. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué se apartó Jesús? ¿Y por qué fue a un lugar desierto y apartado? Se apartó porque estaba triste después de la muerte de Juan el Bautista. Claro. Entonces, él quería su tiempo. Siempre. Para orar. Muy bien, hermana. Siempre. Él siempre escogía un tiempo de apartamiento para orar y estar en comunión con su Padre. Pero eso pudo haber sido también en un pequeño lugar cerca, ¿verdad? Porque esto ya sabía Jesús lo que iba a ocurrir. Pero fíjense ustedes, ¿ok? Porque aquí es donde viene la gran enseñanza de esta historia. Si el Señor Jesús se va a un lugar desierto y apartado, sabes que no va a haber agua ni comida, ¿vas? ¿Vamos? O agarras y dices, espérate un ratito, Jesús, voy a llenar mi cantimplora de agua y voy a llevar mi mochila de panes. Entonces ahí sí te sigo. Fíjense, ¿ok? Porque como les vuelvo a decir, la lógica del Señor no es la lógica humana. La lógica humana siempre nos mete en problemas. Siempre nos va a meter en problemas. Va a haber un conflicto espiritual dentro de nosotros y no vamos a saber qué hacer. Pero él se apartó a un lugar desierto y apartado. Y miren, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie. ¿Qué es lo que motiva a la gente a que siga a Jesús? Que sanaban. Que iban detrás de él. ¿Por qué? Porque sanaba, porque habían sido testigos de algunos de los milagros que el Señor ya había hecho, ¿ok? Y lo siguieron, ¿ok? Y lo siguieron a pie, ¿ok? Porque dice ahí, lo siguió a pie desde las ciudades. No era solamente una, eran varias. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Lógica. Vamos a ver después de que algunos de estas personas que fueron alimentadas continuaron siguiendo a Jesús, y Jesús sabiendo de lo que había en el corazón de cada uno de ellos, les dice, ustedes me siguen porque los alimenté. Y vamos a llegar ahí. ¿Ok? Pero aún así, cuando los vio ahí, ¿qué tuvo? Compasión.
El Señor siempre va a tener compasión, no solamente de nosotros, sino de todos. Porque Él vino para salvar al mundo, a todos, y el que quiera ser salvo. Y de esa persona tiene compasión, porque tuvo compasión de mí. Tuvo compasión de mi esposa, tuvo compasión de cada uno de ustedes. Y sanó mi enfermedad. Ya les he dicho, yo les he contado en uno de mis testimonios, no solamente sanó mi enfermedad física, sino también espiritual. Y la enfermedad de mi alma también. Porque acá no describe Mateo, ni en ninguno de los evangelios que hemos leído, ¿ok? Hace un hint de que algunas de las enfermedades eran físicas. Entonces, también vemos en los otros evangelios que cuando los vio ahí, los vio como ovejas sin pastor. Lo hemos leído, ¿verdad? Pero está en Marcos eso. ¿Ok? Los vio, ¿qué? Confundidos. Descarriados. Un poquito así fuera de foco. Y les empezó a hablar del reino de Dios. Les empezó a hablar, a decirles. Entonces, cuando la Biblia dice, y sanó a ellos que estaban enfermos, tenga por seguro que no solamente era enfermedad física. Es enfermedad espiritual. El Señor empezó a sanarlos de sus miedos, de sus dudas. Y les habló del reino de Dios. Sanó a los enfermos, tanto espirituales como físicos. Y todos contentos, nadie se fue, ¿no? Porque estaban ahí. Cuando anochecía, dice la palabra, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar donde estamos es desierto y la hora ya pasada. Despídelos, despide a la multitud para que vayan a las aldeas alrededor y que coman, compren algo para comer. Y aquí viene la lógica del Señor, la lógica divina. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Regreso a Éxodo. Hemos venido acá y ahí viene el faraón con todo esto. Hemos venido a morir. Nos has traído a morir, Moisés. Moisés va a donde Jehová. Tu pueblo se queja mucho. ¿Qué es lo que haz algo, por favor? La respuesta de Jehová, ¿por qué me miras a mí? Levanta tu vara y haz lo que tienes que hacer. No tiene necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Esperando de que ellos tomen el paso de fe. Abraham, vas a llevar a tu hijo al monte y lo vas a sacrificar. La lógica del Señor. Y Abraham hizo exactamente, hizo caso. Caminó por fe e hizo eso porque sabía muy bien de que a pesar de que iba a sacrificar a su hijo, que eso no iba a ser en vano, que iba a haber algo, el Señor iba a hacer algo, pero él continuó y obedeció. Entonces acá Jesús les dijo a ellos, dadle vosotros de comer. Empieza a expresar tu fe. El Señor te dice, ve a hablarle a todos del Evangelio. Mira, no, yo tengo pena, soy tímido, y yo tengo miedo al rechazo que me vayan a decir o que me vayan a tirar un puertazo en la nariz o que me tiren huevos podridos o algo así. O que me despidan del trabajo. No tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer, dale ustedes. Ya vimos en los otros evangelios que hacen preguntas. Que ni 200 denarios van a hacer lo posible para poder darle a comer. ¿De dónde vamos a sacar dinero?
necesitaríamos un montón y no tenemos para poder darle de comer a todos ellos. ¿De dónde te viene esa idea? ¿De dónde sacaste tú esa idea? Nosotros somos pobres, aquí no podemos darle comer a tanta gente. Porque esas son lo que hemos leído, ¿verdad? Hemos leído eso en los evangelios. Sí. Hemos visto duda. Hemos visto que han cuestionado a Jesús. ¿Que nosotros debemos de comer? ¿Nosotros? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pero si vamos a Juan, ¿ok? Les dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Ok? Felipe le respondió, estoy en Juan 6. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Otra vez se acercó con lo poquito que había, pero la duda. Esto es como 20,000, hemos contado, ¿verdad? Digamos que cada uno haya tenido más que un solo hijo, cosa que es muy dudoso. Digamos que algunos no tenían hijos. Vamos a bajarle el número a 30,000. Aproximadamente. Con 5 panes y 2 peces alimentar a 30,000 personas. Ahora, les digo a ustedes esto. ¿Es normal la lógica humana? ¿Es normal que los discípulos hayan reaccionado de la forma como reaccionaron? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es normal que los discípulos hayan reaccionado de la forma que hayan reaccionado? Claro que sí. Yo digo, Miguel Ángel, sí, como nosotros también, ¿no? Cuando estamos en los caminos del Señor también tenemos muchas excusas cuando no hay mucha gente. Hay mucha gente cuando nos mandan a hablarle a la gente, ¿no? A hablarle del Evangelio. Me imagino que también viene siendo más o menos la misma excusa que dieron ellos, ¿no? Hay mucha gente, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Exacto. Y eso es verdad. La reacción de ellos es algo que continúa en nosotros. Porque estamos dominados de la lógica humana. Estamos dominados de lo que nos han enseñado. En matemáticas te dice de que estas 3 nueces no son más que 3 nueces. Ni son 2, ni son 1, ni son 4. Son 3. Ok. Repártesela y dásela a 30,000. Ok, la matemática me dice que entonces tengo que partir esta nuececita en 10,000 partes. Esa es la lógica, ¿verdad? Wow, eso va a estar difícil. Voy a tener que comprarme un cuchillito bien finito para dividirlo en 10,000 partes. Pero esa es la lógica humana. Porque el Evangelio dice que los peces, ¿acaso eran así de un pecesote gigantesco, así bien pescado? No. En pececillos. Ay, Miguel Ángel, y me imagino que los panes eran unos panes pequeñitos. Eran 5 panes pequeños que llevaba el muchacho. Exacto. Eso era para comérselo él después, más adelante. Muy bien, porque los panes no eran de trigo, sino de qué eran. Los panes no eran de trigo. ¿De qué eran? De cebada. De cebada. Cebada. Son chiquititos, son panecillos, chiquititos. No eran panes de trigo, que el pan de trigo que se le echaban levadura, entonces se leudaba un poco, por lo menos se hinchaba, ¿no? Eran panes de cebada. O sea, lo que ahora conocemos como whole grain o el pan marrón, el que sabe a cartón. Ese es el que me gusta a mí.
O el pan con queso, el que tiene el relleno con queso por dentro. Y es así. Bueno, dicen que es más saludable, así que... Eso es verdad, dice. Entonces les dice, le trajeron 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. En los otros evangelios dice a los discípulos, hagan que se ordenen ellos. Más avanzado es el evangelio de Juan, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. En Lucas vemos que, perdón, ese era Lucas. En Juan dice... Sentaron en la hierba. Exacto. Hacerlos sentar en la hierba, tomó aquellos panes y abriendo gracias, se partió 200 denarios. Okay. En Juan no dice cómo fueron ordenados, Lucas sí lo dice, Marcos también lo dice. ¿Okay? Entonces vemos que hay un orden también ahí. Yo a ustedes eso les voy a dejar de tarea. ¿Por qué los ordenó de esa forma? ¿Okay? Busquen la racionalidad de por qué los ordenó en esa forma. Y van a encontrar, lo van a encontrar. Pero eso es para ustedes investigar. ¿Okay? Dice, les mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo. La necesidad de Jesús y el ejemplo que dio ahí es que nada puedes hacer sin Dios. Nada. Nada puedes hacer sin Dios. No, y Miguel Ángel, Dios es un Dios de orden, o sea, Él tiene todo organizadito. Y me imagino que, bueno, aquí yo iba a investigar también después, pero me imagino que Jesús dijo, bueno, cojan aquí en cuadrilla, vayan a un grupito y vayan agrupándose al grupo de a 100, a 200, a 300, pero todos organizaditos, o sea, para que no hay a la deriva ahí todo el mundo, dale pan a este, dale pan ahí, todo desordenado, ¿no? Dios es un Dios de orden siempre. Siempre. Y les voy a dar un pequeño clue de la tarea. Bueno, regresen a Éxodo. ¿Ok? Y lo van a encontrar ahí también. Pero no les digo más porque quiero que hagan tarea. Okay. Entonces, levantando los ojos al cielo, bendijo, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Véase que no se lo dio a la multitud, sino se lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¿Y qué dice más la palabra? ¿Y qué? Se saciaron. Se saciaron. O sea que si yo hubiera hecho esto y lo hubiera cortado en 10,000 partecitas y te hubiera dado el microfonito así de esa nuez para ti, ¿hubieras quedado saciado? No. No. Una pequeña pilorita en tu boca y das. Y recogieron los que sobró, porque hasta sobró. ¿Y llenaron cuántas cestas? 12 cestas llenas. 12. ¿Por qué 12? Una para cada discípulo. Para cada apóstol. Cada apóstol tenía una cesta y colectó. Les voy a preguntar, ¿esta fue la única vez en que Jesús hizo el multiplicación de panes? No. No, lo hizo en otra también. Fueron 4,000, ¿no? Exacto. Sí, o 3,000, no fueron 3,000. ¿Y cuántas cestas se recogieron de esa? Hay que buscarlo. O sea, Okay. All right. Muchas. Buena respuesta. Plural. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró los pedazos y llenaron 12 cestas.
Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La gran enseñanza que deja Jesús en esta historia, mis hermanos, es que ahora que estamos en Jesús ya no podemos ser egoístas. La lógica del hombre nos pide ser egoístas. Pero primero nos vamos a satisfacer nosotros y después a los demás. Primero como yo, pues comen el resto. Primero me guardo yo primero y después el resto. No hay nada de malo en esto, ¿ok? Pero nos pide el Señor ir un poco más allá. Nos pide ayudar, ser compasivos, no ser egoístas más. Compartir. Entiéndanme esto, que hay una gran diferencia en darlo todo al prójimo y compartir con el prójimo. Compartir significa, si es todo lo que tengo para comer, uno es para ti. Uno es para ti. Y si hay 3, pues de esto vamos a partirlo en 3. Y si hay 4, en 4. Pero vamos a partirlo porque yo sé que el Señor va a multiplicar. No hay para darles. El Señor va a multiplicar. El Señor lo va a hacer. Hermano, okay, yo hoy estaba en la Biblia, que a veces vienen versículos bíblicos, y entonces en uno que dice San Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sí, eso vi ese versículo esta mañana también. Gracias, mi hermana, eso es verdad. Lo vi esta mañana, también me llegó. Eso es promesa de Dios. ¿Vamos a dudar la promesa de Dios? No. No. Les voy a dar un pequeño testimonio. Me estaba preparando en la clase esta. Hace 2 días hice el desayuno. Todas las mañanas hago desayuno. Algunas mañanas lo hace mi esposa, algunas mañanas lo hago yo. Y solamente me quedaban 3 huevos en la refrigeradora. Entonces me dije a mí mismo, bueno, vamos a estirar esto. Y hice un huevo. Un solo huevo. Generalmente comemos un huevo cada uno. Pero dije, voy a estirar esto para que dure. Entonces agarré un huevo y lo freí. Pero pensando en lo que el Señor estaba tratando de enseñarme, empecé a estirar el huevo. ¿Ok? Le rompí la yema y empecé a estirarlo más y más y más. Entonces salió algo bastante grande. Y lo partí por la mitad y preparé el desayuno para mi esposa, el desayuno para mí. Y cuando mi esposa se sienta a comer y dice, ¿hiciste 2 huevos? Y le dije, no, eso es un solo huevo. Y un solo huevo dio para 2. Así que me dijo, pues de repente podemos comer más que un solo huevo por día en vez de 2. ¿Okay? Pero ella no se dio cuenta, ella pensó que eran 2 huevos. Es simplemente les comparto este pequeño testimonio para que vean de que donde come uno, comen 2. Comen 3. En nuestra cultura latina se nos ha enseñado que de donde comen 1, comen 2, donde comen 10, comen 11, comen 15. Échale más agua a la sopa, que vienen invitados. Mi suegra tiene un corazón que ella, aún así no tenga para comprar comida, le da de comer a la gente. Y voy a compartir un testimonio de mi esposa. No lo va a decir ella, lo voy a decir yo. ¿Okay? Que ella de pequeña, cuando estaba joven, vivía en su casa con su madre y que de alguna forma coincidente, a la hora de la cena, siempre llegaba alguien. Y cuando llegaba esa persona, esa visita, mi suegra le daba de comer, quitando la presa de pollo a mi esposa o a mis hermanas para dársela a la visita.
Entonces mi esposa me cuenta esto en su parte de historia, de que se apresuraban en comer la carne primero. Para que no se Es que lleguen. quede un pedacito de carne de comer. ¿Ok? Pero vean, lo que quiero que vean es el corazón de mi suegra, siempre en toda su vida, de dar lo que poco que tiene a las personas que vienen a visitar. Y hasta estos días, ella continúa haciendo eso. Y es un gran ejemplo. Mi suegra es cristiana. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros que no podemos ser egoístas, que debemos compartir lo poco que tengamos con quien sea que lo necesite. No interesa. El Señor va a cumplir su promesa de multiplicarnos los panes y los peces. Siempre. Eso no es infalible. Practíquelo y verá que va a ocurrir. Voy a dejarlos con un versículo de Malaquías 4. ¿Ok? Perdón, Malaquías 3. ¿Quién me lo puede leer? Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Hasta qué? Sobreabunde. Una cosita, Miguel Ángel, uno acá está acostumbrado, bueno, lo que hacen servicio a la gente, ¿no? Por ejemplo, yo que soy masajista, yo siempre a veces recibo propinitas de los clientes o de los pacientes. Y uno dice, uno tiene que ser también igual con otras personas, ¿no? Igual cuando una persona le da un servicio a uno también, por ejemplo, si uno se hace las uñas, los pies o un corte de cabello, siempre también tiene que uno que también responderle con la misma forma como le responden a uno, ¿no? Eso es bien. Dios ve eso muy bien. Y una sorpresa que yo me di fue allá en Colombia, ¿no? Porque allá en Colombia como que casi no usan lo de las propinas. Y cuando yo a veces que voy allá y alguien me da un servicio, un pedicure o lo que sea, uno ya está acostumbrado a esas propinas acá, ¿no? Y uno cuando les da uno esas propinas, ellos se quedan así como asombrados, de decir, oye, esto casi no se ve por acá. Entonces me llena, me llena de gracia eso, ¿no? Que uno tiene que ser agradecido siempre. Pero dime una cosa, después que has dejado propina, ¿cuántos te siguen? Igual es en el Perú. En el Perú también ocurre lo mismo, se deja propina, pero aquel que da buena propina siempre lo busca. ¿Okay? Especialmente si vas a un restaurante que vas muy seguido y siempre has dejado buena propina, todas las meseras o meseros se van a pelear por atenderte. ¿Okay? De la misma forma, que sea de la misma forma cuando lleves el Evangelio. Que las personas vean en ti a Cristo. Para que cuando vean a Cristo en ti, tengan ganas de ir a escucharte. Dale la gloria a Dios en todo lo que hagas. En todo lo que hagamos, hay que darle la gloria a Dios. Porque hay que pensar en esto, mis hermanos, hermanas. 5 panes y 2 peces han estado en nuestras vidas muchas veces. Y no solamente en el nivel alimentario. 5 panes y 2 peces han estado en la vida de muchas personas. Ya sea por alguna pérdida de trabajo y solamente me quedan $5 y no tengo para pagar la renta. Lo he visto en varias veces y creo que el Señor en su tiempo perfecto ha obrado. Pero requiere un caminata de fe. Requiere
un abandono de sí mismo, como nos pidió Jesús, un abandono de nosotros, una carga de una cruz, porque la cruz del Señor fue la cruz del Señor, pero también nosotros tenemos algunas cruces que también tenemos que cargar. No es la cruz de Cristo, no se malinterprete eso, pero nosotros tenemos también la tribulación, que la persecución, el rechazo por llevar el evangelio. 2 panes, de 5 panes, 2 peces. Eso toda la vida va a ocurrir. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que pasar hambre. Yo no me acuerdo si alguna vez fue así. Y si fue así, ya me olvidé. ¿Por qué? Porque todavía estoy aquí. Todavía estoy presente. El Señor no ha dejado de bendecirme con un alimento, con pan sobre mi mesa. Amén. Yo quería decirle que yo pasé hambre en mi niñez. Sí, pasamos hambre hasta que mi padre pudo venirse para este país. Si no, no hubiéramos quedado allá sin comida, sin estudios. Vivíamos en una montaña donde por ahí no había gente, no había carretera, quedaba lejísimo. Y solamente nos transportábamos con un burrito que nos llevaba hasta la carretera para coger un bus. Y ahí vivimos ahí como un año y comía mi papá lo que cazaba, si pasaba una paloma, la cazaba, hacía un conejo y eso comimos. Y yo me acuerdo, nunca se me olvide, no sé exactamente qué edad tenía yo, pero me recuerdo todo eso. Y eso siempre, por eso yo cuando llego a este país, yo me daba pena a la gente pidiendo y yo le decía a mi esposo, pero mira, vamos a parar para darle. Y me decían, no, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso porque te pueden atracar o tú no puedes. Porque siempre me queda en mi corazón que yo pasé tanta necesidad y yo quería ayudar a esa otra gente. Pues que eso nunca salga de tu corazón, continúa haciéndolo mientras el Señor mueva tu corazón para hacerlo. Y hay muchas oportunidades para poder hacerlo. Siempre las hay. Va a ocurrir y te va a seguir presentándose. Yo lo único que puedo decir en este país, no hay necesidad de morirse de hambre. No habría ni siquiera, no hay razón para que alguien pase hambre en este país. Sí. Pero lastimosamente hay mucha gente con hambre. Malas decisiones, malas opciones o quizás solamente circunstancias. Ustedes saben que yo leo mucha la información acerca de la pandemia, de cómo ataca y cuáles son las influencias, no solamente fisiológicas del cuerpo, sino también sociales y económicas. Y una cosa que aprendí hace poco era de que se llegó a concluir, después de todas estas cosas que han estado pasando y siguen pasando, que 80% de la población de los Estados Unidos vive paycheck to paycheck. 80%. Y cuando paró el paycheck, ¿se hubiera imaginado si no hubieran los servicios de desempleo? Porque en nuestros países no hay servicio de desempleo. Y si para el salario y estamos viviendo de cheque en cheque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que se pierde cuando uno vive así? La gente deja de comer con tal de pagar la renta. Lo más triste, deja de comer con tal de comprar cerveza. O deja de comer con tal de comprar su tabaco. O pagar el cable. Esto es triste. Pero yo sé que el Señor, si tú te entregas a Cristo, no te va a desamparar. Sí. Uno sabe muy bien. Hermano, perdón, en eso puedo dar gracias a Dios porque vivíamos en Nueva York y cuando lo de las Torres Gemelas del 9/11, y yo y mi esposo quedamos sin trabajo y teníamos que pagar un mortgage y realmente no sabemos de dónde, pero podíamos pagarlo. Gracias a Dios.
porque nunca Sí. para. Gracias por tu testimonio. Esos son los testimonios que necesitamos escuchar, hermanos. Y con esos testimonios eso es lo que tenemos que llevar. El Señor me protege. Así Aquí está el plan de salvación. Acéptalo, porque el Señor nos va a proteger. No nos va a librar de la tribulación, porque la tribulación acá tendremos, nos dijo que la pasaremos, pero que no nos va a abandonar, eso sí. Y también nos dijo en su palabra que no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Amén. Amén. 5 panes, 2 peces. No podemos ser egoístas más. Compartamos lo que tengamos. Así sea poquito, el Señor va a multiplicar. Comparta. Traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Esta es la parte que quiero que nos concentrar, la lección de hoy. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y no os abriere las ventanas de los cielos y derramare sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabra de Dios, palabra de Jehová de los ejércitos, su palabra es infalible. Les traigo, mi hermano David y yo trabajamos un poquito en lo que va a venir, pero esta canción es una de mis favoritas, la que viene. Atiendan con mucha atención porque es de un hermano de ustedes, un compatriota colombiano, Santiago Benavides. Adelante, mi hermano. Todo empezó un día al iniciar la universidad, cuando James supo de un compañero en necesidad. Y aunque en su casa casi no había nada, le dijo que andara a ver qué pasaba. La mamá de James lo esperaba para almorzar. Aquel día había aún más poco que lo normal. Tremenda sorpresa al abrir la puerta y ver a su hijo con visita hambrienta. Sigan al sancocho, entren a la fiesta y que los abrigue el fogón de leña. Sigan que a la mesa la bendice Dios, y si hay para uno, habrá para dos. Al día siguiente volvió la madre a cocinar y James de nuevo regresó a la universidad. Y al salir de clase vio que tenían hambre 4 melenudos que estudiaban artes. La mamá contenta porque ese día correspondía un poco de carne que era un lujo en su economía. Corrió cuando James la llama a la puerta y al abrir quedó de una sola pieza. Sigan al sancocho, entren a la fiesta y que los abrigue el fogón de leña. Sigan que a la mesa Dios dará crecer, y si hay para uno, habrá para 6. Han pasado años, ya casi James se va a graduar. Media U lo espera parada frente a la facultad. Todo el mundo sabe que el que tenga hambre, las puertas abiertas tiene donde James. La pobre mamá es la más feliz con la situación y todos los días ansiosa espera su batallón. Prepara la olla, se agarra la moña y al picar cebolla de alegría llorar.
sigan al sancocho, entren a la fiesta y que los abrigue el fogón de leña. Sigan que el Señor hoy va a multiplicar, y si hay para uno, para 100 habrá. Sigan al sancocho, que la Biblia dice que aquella comida es Cristo mismo quien la recibe, que por dar su amor nos reconocerían, que al servir al otro Dios sonreiría, que nos ha salvado y ya no podemos ser egoístas. La, 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 la. Feliz, baby. Amén. ¿Lo oíste? Amén. El hermano pastor como despide. Y ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su Hijo amado Jesucristo y la comunión y participación de su Santo Espíritu está con cada uno de nosotros, con todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. 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 Gracias Amén. por esa canción. Que Dios les